¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? Muy buenas tardes. Acá estamos comenzando el cuarto programa ya. Claro, ya se nos va. Ya se nos va. El cuarto programa de Voto Cantado. Acá con Mario Romeu, con Malena Martínez. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bien, bien. ¿Bien? Bueno, no lo digan con así, tan apichonados, che. Y detrás del vidrio, el señor Sergio Francisi. ¿Cómo le va, señor Francisi, a usted? Excelente. Ahí está. Bueno, estamos, como siempre, por Radio Comunitaria FM La Hormiga 104.3 del dial. Y también nos pueden seguir en www.pocholeprati.org. También se pueden bajar la aplicación y la tienen en el celular y siguen a cada rato escuchando FM La Hormiga. Ya pasaron unos días, no sé si se aflojaron los ánimos después de las elecciones. Leí por ahí que la señora Carolina La Osada no asistió a la reunión que hubo, pero bueno, de eso, de tantísimas cosas vamos a enterarnos, porque hoy estamos recibiendo a alguien que trabaja hace mucho y muy seriamente. A mí me encanta leer las columnas de él. Me refiero a Mariano Darrigo, que trabaja en la capital hace ya mucho tiempo en todo lo que es política, y le damos las buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Bueno, este programa lo vamos haciendo a veces con entrevistas a candidatos, candidatas, a veces también invitamos a quienes nos ayuden, a nosotros, a oyentes y todo, a reflexionar un poco sobre lo que viene pasando. Así que queremos ver también qué nos podés contar vos, cómo se ve esto. Primero, el escenario que estamos viviendo, ¿era previsible? ¿Era esperable? Sí y no. A ver, yo diría, cuando se armó esta foto del frente de frente, ustedes se acordarán, hubo una foto en enero, la gente estaba muy de vacaciones, pero vimos una foto con todos los dirigentes, del PRO, del radicalismo, del Partido Socialista, del jauquinismo, todos los partidos. En el local del PDP, una foto que estaban las baldosas medias rotas, había alguna plantita, una mancha de humedad. Pero esa foto un poco selló de alguna manera, creo, la suerte de esta elección. ¿Por qué? Porque Santa Fe venía de un esquema de tercio. Ustedes se acordarán, en elecciones anteriores estaba el peronismo, Juntos por el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, y el Frente Progresista, que habían ido separados. En esa sumatoria entre el Frente Progresista y Cambiemos, la elección anterior superaba el 50%. Y si bien en política nunca no necesariamente 2 más 2 es 4, pero cuando se unifica el Frente Progresista con Juntos por el Cambio en este Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, ya el peronismo quedó muy complicado para poder ganar la elección. Me parece que ahí se decidió por lo menos el resultado en términos gruesos. Después lo que quedaba por verse era quién iba a ganar efectivamente esa interna entre Puyaro, Lozada. El socialismo iba a tener un candidato, fue Mónica Fein. Bueno, lo que sorprendió, más que Unidos para Cambiar Santa Fe haya sacado muchos votos, es la diferencia entre los dos frentes y sobre todo la cantidad de votos que sacó Puyaro, que era algo que no se preveía antes del domingo pasado, ¿no? En ese número que sorprendió, como vos decís, ¿crees que también concurrieron quienes no necesariamente van a terminar votando ahí y que prefirieron votar para que salga Puyaro en esto que se anunciaba según los encuestadores como que venía voto a voto?
Sí, es uno de los grandes interrogantes y efectivamente lo que se llaman en los libros el voto estratégico de una persona que va a votar a otra, no necesariamente porque es la que más le gusta, sino porque quiere que pierda a otro o porque le ve más chances a ese candidato que el que quizás más le gustaría a sí mismo. Ahora, con una diferencia de 35 puntos entre el peronismo y Unidos para Cambiar Santa Fe, pongamos que hay un 10% quizás de personas que puedan haber hecho eso. A mí me había llegado en la previa, y hablándolo con otros compañeros y compañeras del diario, también estaba registrando lo mismo, es que había mucha gente que efectivamente decía, a mí Puyaro no me gusta, quizás en las generales voto después o peronistas o socialistas, gente por encima, pero yo no quiero que sea Lozada la candidata a gobernadora porque no la veo capacitada. Bueno, toda una serie de críticas. Eso puede ser que esté, yo creo que efectivamente hay algo de eso. Ahora, no creo que ese voto necesariamente vaya a cambiar el sentido de la elección. Y en ese sentido, quizás preguntarte si el voto de Carolina Lozada va a migrar al de Puyaro. Me parece que esa es la pregunta. Yo creo que lo va a retener, porque me parece que el componente del voto de Lozada es un voto muy antiperonista, y cuesta pensar que pueda ir hacia otra opción. Por cómo quedó armado el escenario, la verdad que no hay muchas más opciones. Ese voto a dónde iría, salvo que vaya al voto en blanco, pero seguramente va a ser una porción minoritaria. Yo creo que más allá de lo que efectivamente pueda decir o no decir Lozada en este momento, Puyaro va a retener prácticamente todo ese voto. Yo creo que el esfuerzo mayor que está poniendo Puyaro en estos días es justamente retener un voto más socialista. Por eso en estas últimas declaraciones viene diciendo, bueno, nosotros de alguna manera expresamos lo mejor de Juntos por el Cambio del Frente Progresista, muchos guiños hacia Lifchit, algo que hizo también en la previa elección. O sea que hay un intento ahí de que no se le vaya por centro izquierda, más allá de que Lewandowski tampoco expresa una versión necesariamente tan de centro izquierda, es un voto más de centro, más moderado, pero hay un intento de contener más ahí que el voto de Lozada, que yo creo que lo dan por descontado. Yo me quería detener el tema de las encuestas, porque a lo mejor vos estás más cerca de los políticos que yo, que me dice que se maneja mucho por la coyuntura a partir de las encuestas, ¿no? Y cuando las encuestas están tan, digamos, por lo menos muy desacertadas, ¿no le estarán errando también en la política? Digamos, este consejo, por ejemplo, que dice, supongo, Patricia Bullrich, que las encuestas le dice que tiene que ser manejar la línea dura, ¿no le estarán errando después con el contraste de la realidad de los votos, esa estrategia? Uh-huh. Bueno, es una buena pregunta. Un poco lo que están marcando los distintos encuestadores, que hay muchas dificultades para hacer encuestas que sean realmente de calidad, por distintos motivos. Las encuestas buenas son caras, son las presenciales. Lo que sucede muchas veces es que por la misma degradación social, la misma situación de las ciudades, los encuestadores les cuesta mucho entrar a las zonas quizás más castigadas, más periféricas. Entonces ahí tenés una porción de la sociedad que no llegás a ocultar. Después hay un porcentaje de la sociedad que efectivamente no quiere saber nada con la política y no responde ningún tipo de encuesta, y quizás define el voto en el último tramo, y depende mucho de cómo llega en esos últimos días, esas últimas semanas, esas últimas horas, cómo llega pisado cada candidato, y puede hacer que efectivamente defina la elección. A mí lo que me decía gente de Puyaro antes y después de las elecciones es, en la previa, las encuestas cualitativas, los llamados focus groups, que son estas grandes estas conversaciones entre 10, 12, 15 personas representativas, pero que la gente ahí puede explayarse, hablar un poco más en profundidad que la encuesta que uno dice, sí, no, esas son las caras, y las que te dan quizás una pintura mucho más compleja y acabada del estado del humor social. Decían, en esas encuestas nos daba paliza, y siempre le creímos más a las encuestas cualitativas. Y las encuestas cuantitativas, las tradicionales que solemos ver publicadas en los medios, nos daban paridad. Bueno, efectivamente había toda una porción de la sociedad que no estaba siendo ocultada, escuchada y demás, y bueno, eso en buena medida explicó la diferencia entre lo que se preveía y lo que efectivamente sucedió, ¿no? También algo de cansancio, hartazgo, lo que sea,
lo indica la cantidad de votos ausentes, podemos decir, ¿no? Uh-huh. De los, ya sea que no fueron o que después terminan votando en blanco, o ¿vos cómo lo ves? ¿Qué se hablaba de eso? Eso se sabía que iba a estar. De hecho, las elecciones provinciales están mostrando eso. Las elecciones de Córdoba de ayer efectivamente mostraron eso, que hay una participación mucho menor. Evidentemente hay un sector de la sociedad cada vez más grande, muy enojado con la política o apático, disconforme con esto, con la falta de resolución de los problemas de la sociedad, en el caso, bueno, de la inflación, la inseguridad, bueno, los distintos temas de la sociedad, que eso, digamos, se ve que la misma alternancia de partidos en el poder, al no resolverse, bueno, hay una desafección con respecto al sistema, ¿no? Mucha gente que le saca directamente el cuerpo al sistema, y sí, se viene viendo, y es inquietante sobre todo porque, digamos, por lo menos los gobiernos que vayan a surgir de las próximas elecciones, si efectivamente se repite esta situación, van a ser gobiernos con una legitimidad de origen bastante abollada, al menos, ¿no? Porque, bueno, ese número que vemos de cuánto representa es en términos de los votos válidos. O sea, si uno lo mide con respecto al padrón, ese número baja mucho más. Entonces, ¿cuál es la representatividad, el apoyo con el que surgen esos gobiernos que tienen que tomar decisiones inclusive muy, muy complejas, porque es un año muy complicado, y van a requerir mucho apoyo político para poder encarar? Entonces, es un fenómeno bastante inquietante, ¿no? En ese sentido, quizás mencionar también que en estas elecciones se da además el fenómeno de que existe el voto joven y de que ahora deberían poder los jóvenes votar en todas las categorías, uh-huh. Y sin embargo el porcentaje de jóvenes que fueron a votar sigue bajando, comparación quizás también con las elecciones de Córdoba. Y en ese sentido también preguntarte, digo, en comparación también con la baja de cantidad de autoridades de mesas que se presentaron a ejercer su labor diaria durante las elecciones. Uh-huh. Digo, quizás también hay un componente de todo, digo, se uh-huh. conjugan todas las cosas. Sí, es algo que atraviesa a la sociedad y cada uno lo expresa como puede. Mucha gente, como vos decías, autoridades de mesa que dijeron, no voy. Quizás los jóvenes, al ser esta la primera elección en Santa Fe, que podían votar los jóvenes entre 16 y 17 años, quizás muchos quizás hasta no se enteraron, en algunos casos hubo algún tema de información, en algunos casos hubo una decisión de efectivamente no ir, porque no es casual que en esos segmentos de la sociedad, digo, chicos que vivieron prácticamente toda su vida desde que tienen uso de razón, con inflación, con la inseguridad y la violencia como un tema muy instalado, bueno, que son justamente esos segmentos donde estas opciones más antipolíticas o de derechas más duras están teniendo más raigambre, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay una cuestión para tener, me parece, aparte la dirigencia política, también por cómo se decidió la cuestión del voto joven, en ningún momento le habló a ese sector de la ciudadanía. Yo no recuerdo, propuestas para ese segmento. De ese proceso, uh-huh. Durante mi secundaria fui parte de ese proceso, uh-huh. Y la sorpresa del voto joven fue en pandemia, en todo un contexto en que se hizo medio como por conveniencia política, se podría decir, o por necesidad también política de lanzar políticas que disparen quizás a ciertos sectores que no estaban tan convencidos en ese momento de la gobernabilidad de Perotti. Uh-huh. Sí, la cuestión del voto joven es interesante, quizás para una discusión más en profundidad, inclusive con especialistas en derecho constitucional y demás, pero bueno, es una cuestión que da para debatir porque es una reivindicación histórica, un derecho y demás. Ahora, la Constitución de Santa Fe establecía que las personas pueden votar a partir de los 18 años, entonces hay un debate de el Tribunal Electoral tiene la facultad para poder decidir eso sobre esa cuestión, o haría falta una ley de la legislatura o inclusive una reforma constitucional. Si se habilita el voto joven por el Tribunal Electoral, ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, con la reelección del gobernador? El gobernador podría ir y decir, mis derechos políticos están siendo vulnerados, y pedir que se habilite la reelección. Bueno, efectivamente es algo que genera quizás algún tipo de ruido, de debate, pero bueno, quizás para otro debate más en otro momento, ¿no? Las candidaturas de, por ejemplo, Monteverde uh-huh. y de Poletti en Santa Fe, que viste que es un secretario de salud que no está... fue el director del Cuyan. Claro, exactamente, que no tenía una estructura política. ¿Te parece que reflejan alguna nueva forma de hacer política?
Bueno, es interesante la pregunta, porque si algo mostraron estas elecciones, que en general los que se plantearon como outsiders sin experiencia de gestión perdieron. O sea, yo creo que uno de los grandes temas de esta elección fue que el electorado valoró mucho la experiencia en gestión, y yo creo que uno de los grandes méritos de Puyaro a la hora de presentarse y obtener el volumen de votos que consiguió, más allá de la estructura y demás, tiene que ver con una experiencia que tiene una persona que tiene experiencia en gestión y que se mostró con la capacidad para poder tomar decisiones fuertes ante la situación de violencia de Santa Fe, que uno puede coincidir más o menos con cuál es la orientación de esas medidas, pero yo creo que la gente ahí puso a Lozada y a Puyaro y dijo, bueno, a ver, ¿quién te da más gobernador? ¿Lozada o Puyaro? Bueno, es Puyaro, listo, vamos por Puyaro. Y en el caso de que mencionabas de Poletti y de Monteverde, es interesante porque Poletti, si bien es una persona que hizo su primera experiencia en política, y de hecho en la interna le ganó a la intendente en funciones de Santa Fe, Jatón, que también es otro outsider, ¿no? Una persona que venía del periodismo, me parece que se presentó con otro perfil. Evidentemente era una persona que tenía experiencia manejando un hospital tan importante como el Hospital de Cuyo de Santa Fe, y si bien Ciudad Futura o Monteverde, en el marco de esta alianza con el peronismo, ellos vienen por fuera de lo que es la política más tradicional. Hace casi 10 años que se vienen presentando elecciones, no es una experiencia novedosa, digo, han tenido muchas concejalías, ya se han presentado para cargos ejecutivos, entonces me parece que hay una cuestión ahí de buscar lo nuevo, pero a la vez que transmita algún tipo de perfil ejecutivo de experiencia en gestión. Y en esta situación, digamos, entre Corral por un lado y Clara García, ¿cómo crees que Puyaro se siente o no más cómodo? Yo creo que ellos querían que obviamente que gane Corral, que es su aliado, pero al mismo tiempo, y esto lo reconocían no solamente digamos de distintos espacios unidos para cambiar Santa Fe, sino mismos puyaristas hablando en off, que no lo van a decir en on, pero les sirve el hecho de que sea Clara García la primera, quien encabece la boleta de diputados, porque es mujer, porque permite bien confrontar con Perotti, o sea, expresa el socialismo. Entonces vos tenés, digamos, las principales candidaturas provinciales, un radical, una vicegobernadora del PRO, tenés una persona que encabeza del socialismo, te da más presencia en Rosario, porque Corral es santafesino y al ser Clara García rosarina te da un empuje mayor. Entonces me parece que en esa imagen más grande le sirve tanto a Puyaro como a la misma coalición que sea Clara García la candidata a diputada. Y en este sentido, dentro de, pues ya nombramos al socialismo, entonces ahí también es ella claramente la que quedó mejor posicionada dentro de la historia que se juega también en el socialismo, por lo menos del sector que permaneció en el socialismo, ¿no? Sí, dentro de esa convivencia tensa, compleja con el sector de Bonfatti, claramente García es la que queda mejor posicionada. Aunque el socialismo, si uno suma los que, en el caso de ganar la mayoría de los 28, ¿no? El sector del post-lifchismo, diríamos, de Clara García y otros diputados y diputadas más, con el sector de Bonfatti, que Bonfatti igual quedó bastante relegado en la lista, pero sumaría 13 diputados de 28, que es uno menos de lo que tiene actualmente con Lifchit, de los que están saliendo de cuando Lifchit ganó la categoría, se llevó 14, 28, entonces uno pensaba que el socialismo había entrado, y efectivamente entró en una crisis muy profunda cuando perdió la provincia, cuando perdió la ciudad, y hablar cuando murió, Vina ya estaba en otro momento en su caso retirado, pero en el caso de Lifchit era su principal carta y su principal apuesta para volver al poder en el 2023. Uno pensaba que era un partido que entraba efectivamente en una crisis casi terminal, y el socialismo la verdad que salió muy bien parado de la elección, si bien para cargos ejecutivos quedaron relegados, tanto Fein como Enrique Esteves quedaron lejos de la pelea, pero sí se permiten posicionarse como un partido con alguna expectativa de regeneración, pensando como un partido de poder
para el ciclo que viene, ¿no? Ahí igual habrá que ver qué es lo que pasa en este vínculo con Lifchitz, ¿no? Digo, con Lifchitz Jr. también. Lifchitz Jr. Que también aparece un jugador importante. Claro, habrá que ver cómo eso se va dando internamente. Sí, porque en el caso de Federico Lifchitz, uno de los ganadores, más allá de que salió segundo acá en Rosario Interna de Concejales, pero bueno, su primera experiencia, muy apoyado por Puyaro. Bueno, ahí hay una cuestión interesante. Él siempre fue un militante más de bajo perfil, más territorial. Bueno, ahora con Puyaro de gobernador, parece que él tiene la intención de, y con el apellido y los votos que obtuvo en las elecciones, bueno, intentar pararse desde un lugar mucho más fuerte, el internacionalismo. Vamos a ver si eso le alcanza para construir algún tipo de corriente o pararse de un lugar de liderazgo que dispute contra este sector de Clara García, el post Miguel Lifchismo, ¿no? Claro. Yo quería preguntarte si vos escuchás algún discurso político por fuera de lo estándar, es decir, voy al ejemplo del fútbol. Yo cuando todos hablan con el cassette, yo lo escucho a Riquelme y escucho a Riquelme algo que está por fuera, digamos, del discurso correcto o del discurso estándar. En la política, ¿vos escuchás algún discurso que rompe un poquito esa normatividad? Y cuesta encontrarlo a nivel provincial. Me parece que digamos, va a depender mucho de lo que suceda efectivamente en septiembre, ¿no? Pero me parece que en caso de ganar Juan Monteverde y Ciudad Futura, implicaría un cambio, sobre todo en el escenario provincial, por lo que implica una fuerza nueva, y porque implicaría varias cosas. Primero, romper con una continuidad de 30 años de gobiernos del socialismo, del Frente Progresista en la ciudad, con una experiencia nueva, local, que si bien va en alianza con el peronismo, tiene otra, digamos, viene de otra tradición, ¿no? También implicaría una renovación generacional. Bueno, hay que ver si eso efectivamente se logra plasmar en septiembre, pero si eso es así, me parece que hay una novedad, por lo menos del escenario político de la rosarino y también provincial, importante. Yo te quería preguntar, quedaron perfilados claramente dos candidatos a gobernador. Uh-huh. ¿Alguno de esos dos vos ves, sé que es muy anticipado, pero alguno de esos dos tendrá posibilidades, agallas o lo que sea como para meterse con lo que hasta ahora nadie ha podido, que es el tema de la reforma política en una provincia que hace ya cuántos años que tiene la Constitución? Y del 62, así que son 60 años. El mismo tiempo que no hay un gobernador radical, quizás se rompen esas dos sequías de 60 años en este momento. A ver, es mucho 60. Es mucho, es una vida. Pero además es un contexto absolutamente distinto. Y para otro momento. Uh-huh. Sí, de hecho la cláusula esta de la mayoría que viene de esa época de gobiernos inestables, la idea era que el gobernador tuviera mayoría en por lo menos una cámara, y por eso quien gana la categoría de diputado se lleva 28 de 50, ¿no? La boleta única rompió con eso, pero bueno. A ver, si se confirma efectivamente el resultado de las PASO en septiembre, es muy probable, o sea, de hecho va a suceder así si es el mismo resultado, que una misma fuerza política va a tener mayoría en diputados, y es muy probable, por cómo fue la elección en cada departamento, que tenga también mayoría en el Senado. Hay muchos departamentos donde la suma de Unidos para Cambiar Santa Fe superó al peronismo, inclusive bastiones muy importantes del peronismo. De hecho, Puyaro va a apuntar a eso, va a recorrer mucho la provincia, van a tratar de fortalecer mucho, porque ellos quieren tener mayoría en ambas cámaras. Si efectivamente eso es así, no va a haber ningún tipo de excusa institucional para no avanzar. Pero tiene que haber una decisión política. Para eso implica una decisión política de avanzar efectivamente con las reformas necesarias. Bueno, veremos si efectivamente hay una voluntad en el sentido de avanzar. Eso todavía no lo podemos saber, pero bueno, excusas a nivel institucional o de falta de mayoría no habría. Y bueno, quizás volviendo un poco al tema de Monteverde, a mí me gustaría preguntarte sobre todo por el mano a mano que hay entre
Pablo Habkin y Juan Monteverde. Me parece que ahí capaz que también se ponen en juego, digo, esto que hablábamos antes de los votos del socialismo, también esos votos que andan dando vueltas, para qué lado van acá en la ciudad, y en base a eso quizás también preguntarte también en cuanto a la estrategia que se va a dar quizás el próximo gobierno que asuma en cuanto a la cuestión de inseguridad, cómo eso va a coincidir quizás la política de Rosario con la política provincial. Bien, sobre la elección que se viene en Rosario, que es un balotaje, de hecho, yo creo que van a chocar como dos estrategias o de intentos de, en Estados Unidos dicen framing, de encuadramiento, a ver en qué cancha se juega. Claro. Yo creo que Habkin va a tratar de plantear que esto es peronismo versus no peronismo, y en el caso de Monteverde va a ser continuo cambio. Entonces, cada uno va a tratar de imponer esas condiciones. Entonces, me parece que la estrategia de Habkin va a ser clara, en el sentido de apostar a que Monteverde es una especie de caballo de Troya del kirchnerismo, que en realidad esto que parece una fuerza local, en realidad esto es un ariete del peronismo para quedarse con Rosario, y va a pararse desde ese lugar de que un gobierno de Ciudad Futura, Monteverde, o esta alianza entre Ciudad Futura y el peronismo, es una especie de salto al vacío, un experimento que saldría muy mal. Y en el caso de Monteverde, pues lo que va a tratar de instalar es que hay un agotamiento de todo este ciclo de mucho tiempo, que hay una voluntad mayoritaria de cambio, que hay una ola de cambio, y bueno, plantear esto de que solamente 2 de cada 10 electores apostaron por el gobierno en funciones. Entonces, bueno, parece que él va a ir a buscar votos de Tessandori. Por ejemplo, el voto de Tessandori, ¿qué es? Es un voto más conservador y se va a quedar con Habkin y no va a votar a Monteverde, o es un voto quizás, no digo antipolítica, pero anti lo establecido y anti Habkin, y va a votar a Ciudad Futura. Bueno, me parece que ahí hay un interrogante. Y después, lo que mencionábamos antes, el tema de la abstención. En Rosario votó solamente el 58% del padrón. Bueno, vos ahí tenés una población muy, muy grande de gente que no fue a votar. Bueno, ¿quiénes son? ¿A quién van a votar? Bueno, ahí se juega, me parece, buena parte de la elección en Rosario, en quién logra imponer el marco en el que se juega la elección y cómo logran hablarle a distintos electorados, ¿no? Nos centramos por ahí mucho en las propuestas, los candidatos, pero lo que pasa ahí también tiene que ver con el humor social que hay, ¿no? No es que... ¿Cómo ves a la sociedad en estos tiempos? Uh-huh. Y muy cansada, muy agotada, muy desconectada de la política, con no sé, una mezcla de sensaciones, bronca, incertidumbre, un poco lo que decían los consultores políticos en la previa de las elecciones, es que más que bronca lo que había era incertidumbre, muchas dudas y mucho temor con respecto al futuro, como cuesta ver mucho el futuro. Entonces, quizás la estrategia de darle leña a la bronca, que fue la estrategia de algunos candidatos, en el caso de Lozada fue paradigmático, bueno, eso no conectaba del todo con los que esperaba la sociedad. La sociedad lo que estaba buscando era un horizonte, ¿no? Certezas, cierta previsibilidad, digamos. Ya la vida, la economía, la inseguridad, la situación de violencia nos generan temor, incertidumbre, desdibujan el horizonte. Justamente la política lo que tiene que hacer es no sumar incertidumbre, no sumar bronca, sino lo contrario, ¿no? Ofrecer algún tipo de camino, ¿no? Yo creo que hay bastante de eso. Y lo que se viene a nivel nacional falta, pero el 13 de agosto está acá nomás, y ahí también se dibujará algo de lo que va a venir, seguramente. Tan cerca y tan lejos el 13 de agosto, ¿no? Sí, me parece que son elecciones que de alguna manera van a cerrar el largo ciclo post-2001, porque por varios motivos. Por un lado, porque no van a estar compitiendo directamente los que fueron los dos principales liderazgos de la situación del ciclo post-2001, que fueron Cristina y Macri, ¿no? Entonces, hay una renovación de los liderazgos, lo que no significa necesariamente que pasen a retiro o que se jubilen, van a seguir interviniendo,
van a seguir jugando, pero no van a tener el protagonismo principal. También me parece por un agotamiento de ese modelo que surgió post 2001, que está bastante en crisis, sobre todo en términos económicos, viene algo diferente, ¿no? Y me parece que el gran tema de estas elecciones, siempre las elecciones tienen como son sobre algo, ¿no? Me parece que el gran tema de estas elecciones es el liderazgo. Me parece que después de lo que fue el gobierno de Alberto, este sistema, digamos, muy caótico de no decisiones, un poco que la figura presidencial quedó muy debilitada por el mismo internismo del Frente de Todos, porque Alberto no tenía una base de poder propio, porque él nunca pudo construir el albertismo, si en algún momento lo tuvo en la cabeza. Bueno, yo creo que el gran tema de esta elección es cómo se construye un liderazgo nuevo. Bueno, y ahí hay distintas discusiones, ¿no? En el Juntos por el Cambio hay una discusión, parece que en el Frente de Todos, en Unión por la Patria hay otra discusión. Uno pensaría a priori que la oposición tendría ventaja por la situación económica, lo decaída que viene, sobre todo la cuestión inflacionaria y lo debilitado del poder adquisitivo de la población, que es uno de los grandes predictores del voto. Ahora, cuando uno está muy presente también lo que fue la experiencia de Cambiemos en el poder, entonces bueno, eso está muy presente, y el mismo internismo muy salvaje a veces de Juntos por el Cambio me parece que lo pone al peronismo en una posición competitiva, por lo menos en la previa, ¿no? Quizás Massa pueda salir como el candidato individual más votado de las PASO, pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en poco más de 15 días, ¿no? Y en este sentido, quizás con los resultados de las elecciones, la semana pasada creo que todos los analistas estuvieron un poco charlando de si Santa Fe era o no un termómetro de lo que se viene. Y un poco que Carolina haya perdido, esa interna, también fue una cuestión de debate de si Bullrich tiene o no más peso en ese discurso, que quizás es más extremista dentro de qué es lo que busca el votante de hoy. Sí, siempre las PASO en general se tiende a tratar de fidelizar a los propios, porque los que votan en la interna son los más convencidos. Entonces un poco lo que se pensaba en la previa es: la estrategia de Bullrich es buena para la PASO, porque trata de movilizar a los más convencidos de los tuyos, y la estrategia de Larreta, que era un poco más amplia, era mejor para la general, porque vos tenés que tratar de ir a buscar nuevos electorados. Ahora, la elección de Santa Fe evidentemente generó muchas preguntas, porque lo que pareció es que había, esto se habló bastante en esos días, algún tipo de mayoría silenciosa, un poco volviendo al comienzo de la conversación, que no estaba siendo expresada o captada por las encuestas, de gente que busca quizás un liderazgo más moderado, más conciliador, que está un poco cansado de las peleas entre políticos, esta cosa medio a todo o nada de Bullrich, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que algo de eso hay. Pasa que es todo tan volátil, o cada elección es tan diferente, que tuvimos el domingo pasó elección en Santa Fe, donde cada uno un poco intentó mostrar lo que le convenía. Bullrich dijo, bueno, acá hay una voluntad de cambio mayoritaria. Larreta salió a decir, no, bueno, esto es una victoria de los que tienen experiencia en gestión, de los moderados y demás. A las elecciones en Córdoba mostraron a un peronismo, está claro, el peronismo cordobés es muy particular, pero le ganó la Intendencia de Córdoba Capital a Juntos por el Cambio. Vimos la foto tanto de Bullrich como de Larreta subidos al escenario, que los dos perdieron. Entonces, me parece que es muy semana a semana, y me parece que se va a definir mucho en esa última semana, esos últimos días, ¿no? ¿Y coincidís con Pani que la política nacional se ha conurbanizado mucho? Sí, evidente. Ese es uno de los grandes legados del 2001, ¿no? Cuando el conurbano bonaerense se transforma en un factor de estabilidad o de inestabilidad muy potente, y de alguna manera casi que gobernar el país es gobernar el conurbano, ¿no? Que no estalle el conurbano bonaerense. Entonces, por eso vemos todo ese volumen tremendo, quizás de subsidios, digamos, subsidios, no necesariamente pensando en planes y demás, ¿no? Subsidios energéticos, subsidios de transporte y demás, ¿no? Es como tratar de que ese sector muy pequeño,
geográficamente, pero muy medular en términos, y un nervio muy sensible en términos sociales y políticos, sea gobernable, ¿no? Eso de alguna manera garantiza la gobernabilidad. Bueno, eso ha traído como tú una serie de inconvenientes que, bueno, es una de las grandes tareas para el nuevo ciclo político de alguna manera desarmar, ¿no? Yo lo que siento, igual es tan subjetivo, pero es como que la política parece lejana a la gente. El Poder Judicial aparece lejano a la gente. La economía aparece lejano a la gente. Entonces, digo, ¿qué posibilidades serias hay de una gobernabilidad a largo plazo cuando esto está hablando de distancias fuertes, ¿no? Más allá que, por supuesto, escucho y creo que es muy importante esto que decís vos, qué tipo de liderazgo se constituyen, o si va a llegar un momento en el que también todo lo legislativo adquiera mayor importancia que las formas tradicionales de las presidencias latinoamericanas, para decirlo así. Pero yo siento que cuando las distancias en esto son tan abruptas, no sé, me llama a decir, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto va a ser el tiempo? Siento que cada vez los tiempos, viste que hubo un momento en que decía, bueno, sube alguien nuevo, tiene 100 días. Bueno, yo siento que cada vez se han achicado más. Tienen 10, sí, con suerte. Sí. Sí, bueno, ese es uno de los grandes temas, no es solamente un fenómeno argentino, pero hay como un desacople entre, por un lado, las expectativas de la sociedad, que son muchas, con respecto a esto, a que se solucionen determinados problemas, y los tiempos de la política necesarios para poder resolverlos, ¿no? Entonces hay muchas urgencias. Vivimos a la vez en este mundo de las redes que todo es inmediato, todo es ya, y queremos todo ya, y a la vez los tiempos de la política que son largos, porque digo, construir una política requiere mucho tiempo, o sea, desde lo técnico, de pensar técnicamente un programa, que sea viable políticamente, construir acuerdos, que se empiece a implementar, que dé resultados. Entonces hay un desacople muy profundo entre esas temporalidades que hace que, bueno, generen esos ruidos entre la sociedad y la política, ¿no? Muy bien. Lo hemos aturdido a preguntas. Lo exprimimos. Está cansado como un jugador. Cuando subíamos la escalera dice, ahí vengo. Bueno, hoy hizo todo un ejercicio enseguida acá. Mariano de Arrigo, muchísimas gracias por haberte prestado rápidamente a contestar y a decir voy. Qué lindo escuchar a alguien que sabe, ¿no? También. Es lindo escuchar a alguien que sabe. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que un placer, y bueno, cuando quieran estamos de vuelta acá para hacer el ejercicio. Muy amable. Genial, gracias. Seguimos con nuestro amigo Sergio Francisi, música, y enseguida voto cantado nuevamente en segunda parte.